Bueno, entonces, basta con esto. Ok. Como les venía diciendo, entonces, en esta sesión de hoy y del viernes, vamos a tratar de una manera general el uso de vistas o views en SQL. Algo habíamos hablado ya en el pasado de cómo se crean y cómo se definen las vistas, pero vamos como a mirar un poquito más en concreto para hacer un par de ejercicios. Pero además de esto, hoy vamos a tocar o a introducir el tema de los procedimientos almacenados o los stored procedures, que es otro recurso que con el que se cuenta cuando se trabaja con MySQL, con SQL en general en cualquiera de sus implementaciones. Ambos recursos suponen que haya código SQL guardado en alguna parte para ser ejecutado cada vez que se necesite, pero los conceptos no son iguales. Una vista es esencialmente una consulta que está disponible para actualizarse cada vez que se referencia, y un procedimiento almacenado pues es un segmento de código, como un trozo de código en SQL, como vamos a ver más adelante, que se guarda en el servidor y que por lo tanto tiene algunas ventajas de manejo y que se usan con mucha frecuencia por eso cuando se desarrollan aplicaciones web. O sea que tanto las como los procedimientos almacenados, y más estos últimos que aquellas, tienen mucha preponderancia, mucha utilización en el desarrollo de aplicaciones en la web, porque permiten hacer cosas o permiten tener rutinas previamente establecidas y guardadas en alguna parte para ser invocadas desde la aplicación, en lugar de insertar todo el código de la rutina dentro de la aplicación. Cuando se hace una aplicación web, bueno, hay muchas maneras de hacer eso y realmente pues no soy el más experto, pero he trabajado con algunas cosas de esas. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una aplicación web usando HTML, digamos, el HTML es un recurso para construir páginas web, un idioma, un lenguaje para construir páginas web, un lenguaje de marcas, de tags, etiquetado. Pero para poder, digamos, acceder a una base de datos desde una página web, el código HTML tiene que ser embebido con código de otro lenguaje que sea capaz de hacer procesamiento. Y ahí hay muchos recursos. Yo lo he trabajado en los casos en que he tenido contacto con eso, con el lenguaje PHP, pero hay JSP, ASP, hay distintas herramientas para hacer ese tipo de solución. Entonces, un documento HTML puede tener adentro, en los puntos donde se necesite, casi siempre o con mucha frecuencia, asociado a los botones de interacción que hay en una página, pequeños scripts escritos en un lenguaje como PHP que se conocen dentro de la página web porque empiezan y terminan con unos delimitadores que establecen dónde arranca un script y dónde termina. Y adentro de ese script puede haber manejo de arreglos, de variables, de ciclos, en fin, diferentes recursos de programación, incluyendo entre ellos la posibilidad de hacer conexión con una base de datos. O sea, dentro del código de esos scripts programables se puede insertar código SQL, porque PHP tiene una interfaz para comunicarse con bases de datos SQL. Ahí es donde cobra importancia el tema de los procedimientos almacenados, porque si el administrador de la base de datos está muy bien sincronizado con los administradores de las aplicaciones que consultan su base de datos, sabrá identificar apropiadamente qué tipos de rutinas o de procedimientos son comúnmente necesarias en las aplicaciones que rodean su base de datos para crear los procedimientos respectivos de tal manera que los programadores que hacen mantenimiento a las aplicaciones
no tengan que duplicar ese código en cada lugar de la aplicación donde se requiera hacer determinada rutina. Cuando se trata de rutinas que son evidentemente repetibles o reutilizables, sino que más bien hace un llamado a un procedimiento que ha sido previamente establecido y almacenado en alguna parte del servidor. Eso tiene varias ventajas porque si vamos a ver más adelante, vamos a ver, si se tienen que hacer ajustes a la base de datos, los procedimientos almacenados pueden reflejar esos ajustes y las aplicaciones sienten menos el impacto de los ajustes o de los cambios que se hagan sobre la base de datos. Mientras que si las aplicaciones tienen todo el código SQL explícito dentro de sus objetos, eventualmente una determinada modificación a la base de datos puede generar una gran cantidad de trabajo de actualización en las aplicaciones, que no pues se puede hacer sin ningún problema, pero que podría evitarse con un manejo un poco mejor. Antes de avanzar, quiero mencionar un aviso importante que tenemos para el día de hoy. La universidad, a través de la Dirección de Internacionalización, nos ha solicitado un espacio en la clase de hoy a las 2:30 de la tarde para socializar con todos los estudiantes, es decir, con ustedes y con los de otros cursos que tienen clase a esta hora. El programa de movilidad Movi UTV del semestre entrante. Esto es una invitación, pero nosotros lo consideramos una invitación donde es esencial que todos los estudiantes asistan para que se enteren de qué posibilidades existen de flexibilizar su avance y especialmente de obtener alguna ventaja de esas posibilidades. Por ejemplo, podría darse el caso de que un estudiante esté el próximo semestre en posibilidades o en interés de ver una materia, pero por razones de cómo está ejecutando su pensum aquí, no pueda matricularla porque hay alguna interferencia o alguna circunstancia que se lo impida. Y a través del programa de movilidad, bien podría, si se dan las circunstancias favorables, claro, ver esa materia virtualmente en otra universidad donde esté disponible, previa verificación y validación que hace la Oficina de Internacionalización y nosotros en las direcciones de programa, para facilitarle que pueda avanzar en sus materias o que pueda tomar una materia que no se da aquí, pero que es de su interés y está disponible dentro de la oferta de estas que nos van a presentar, que pueda ser homologable con alguna de las materias del curso, del pensum que cursa aquí, y eso le permite avanzar un poquito más rápido. No le evita trabajo porque igual tiene que ver la materia dentro de las condiciones que se establecen en la universidad, que la oferta y todo, pero esta oficina de internacionalización, digo, tiene todo un menú de ofertas, una cantidad de posibilidades. Entonces nos han pedido un espacio hoy a las 2:30 para que a esa hora nos cerramos de esta reunión y nos trasladamos a la reunión de esa socialización. Yo les pasé el enlace por WhatsApp hace un rato y me parece, voy a verificarlo, me parece que yo lo puse también en la página de Sabio en la semana 14. Vamos a mirar. Sí, aquí está el link para la socialización del programa Movi UTV. Entonces, hoy, en este momento estamos en esta clase. A las 2:30 cerramos esta reunión y pasamos a esta que está disponible en este enlace para que ustedes, por favor, se enteren de esas posibilidades. Les aseguro que puede haber cosas muy buenas y muy favorables para ustedes, porque, por ejemplo, cosas como cursar esa materia en otra parte puede salirles totalmente gratis. Y así, por ejemplo, usted podría eventualmente, se me ocurre aquí, esas reuniones para que lo revisen, tomar una electiva en otra parte, avanzarla rápidamente o pues avanzarla paralelamente a las que tiene aquí. Y ahí tendría usted un pequeño ahorro de tiempo y eventualmente también de plata, porque esa materia que usted cursa aparte
no necesariamente está contada en la carga académica que tiene matriculada en este semestre o en el semestre entrante. Después, si se escoge bien y se hacen todos los pasos, se puede pensar en homologarla por una materia que a usted le haga falta aquí, y eso es una ventaja enorme. O sea, bueno, quisiera que lo revisen. Allá lo miraremos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las vistas. Bueno, vamos a tener abierto el ambiente de trabajo, que yo lo tenía por acá. El ambiente, no, esto no. Ahí está. Que vamos a ejecutar en el ambiente de trabajo de PHP MyAdmin las cosas que vamos viendo. Por aquí a la mano otro archivo donde tengo mis machetes. Para poder empezar. Veamos entonces. Ahí está. Bueno, esto lo podemos ir cerrando. Listo. Bien, hasta ahora lo que venimos practicando con el SQL es que cuando yo hago una consulta o una serie de sentencias en SQL, ellas, cuando son sentencias de manipulación de datos, producen una salida. En general, aunque hay casos puntuales donde la salida es un dato específico, en general, hablando en términos generales, una consulta produce como salida una lista de tuplas o una lista de datos cuya estructura pues está definida por los términos en que se haya hecho la consulta. Eso es como una tabla, pero esa tabla no se guarda en ninguna parte. Es decir, si yo estoy en la base de datos empleados y yo lanzo una consulta como esta, select seleccione todos los registros de la tabla de departamentos, siendo esta tabla la tabla de departamentos. Pues ahí está la salida, es esto, pero esto no queda guardado en ninguna parte. Es decir, cada vez que yo necesite esta lista, tengo que lanzar la consulta, a menos que la guarde de alguna manera. Si con mucha frecuencia uno identifica consultas que son de uso recurrente, pues lo correcto es, pues las herramientas del entorno de SQL le permiten a uno varias formas de coger esto y guardarlo en alguna parte. Yo podría hacer la consulta, en lugar de haber hecho el select, podría decir una consulta compuesta por varias sentencias, una que cree una tabla temporal y otra que haga el selecciones y guarde todos los registros en la tabla temporal, pero ahí lo que estaría haciendo es agregándole tablas adicionales a la base de datos, y no necesariamente esa es una buena práctica, depende de cómo sea, porque cuando se agregan más tablas a las bases de datos, se suele perder la integridad referencial, o se corre el riesgo de que, si se le permite a los usuarios agregar tablas a discreción, podemos encontrarnos con una base de datos que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas, eventualmente aparece con 10 o 15, y las otras 9 distintas a las que se saben del diseño original, no se sabe muy bien a qué corresponde. Entonces, normalmente eso no se le permite a los usuarios. Es decir, normalmente los usuarios, desde sus usuarios de consulta y modificación a la base de datos, no tienen privilegios para cambiar la estructura de la base de datos, o sea, para agregarle componentes al modelo relacional. Entonces, en esos casos en que hay esa necesidad de hacer una misma consulta de manera recurrente y que esos resultados que produce la consulta un tercero los pueda utilizar,
uno de los recursos es el que ya habíamos mencionado hace algunas semanas, la creación de una vista. Una vista no es una tabla real de la base de datos, una vista es como una consulta que se guarda dentro de el esquema de la base de datos donde se genera, se crea con un nombre y con un cuerpo. Y esa consulta queda guardada allí para que cada vez que se necesite esa consulta, el usuario pueda ver los resultados que ella produce. ¿Qué ventajas tienen las vistas frente al SQL puro como lo acabamos de lanzar aquí? Pues obviamente que al crear una vista, ella queda como un objeto dentro de la base de datos y a los terceros que usan sus resultados les da la sensación, o para ellos es igual que tener una tabla con esas columnas específicas que la vista produce. La otra ventaja es que cada vez que tú consultas la vista, ella hace la actualización de los resultados aplicando la consulta sobre la base de datos y por lo tanto los resultados que ella entrega siempre están al día con el estado de las tablas reales de la base de datos en ese momento. De esa manera se administra también un poco la seguridad de los datos, porque el administrador de la base de datos crea las vistas y le da permiso de acceso a ellas solo a quienes es interesante que lo tengan, porque como se dijo en alguna ocasión anteriormente, no es una buena práctica que todos los usuarios de la base de datos tengan acceso a toda la base de datos. Por razones de sentido común. O sea, hay datos en la base de datos que son sensibles y que que no son de interés para todos los usuarios y que cuando se les ponen visibles se corren riesgos. Por ejemplo, mire, nosotros tenemos aquí, hemos venido montando aquí una base de datos que se llama Employees. Esa base de datos Employees, yo la tengo, hice una copia de ella como empleados. En esta base de datos de empleados tenemos 6 tablas, una que son los departamentos de la empresa que las acabamos de consultar, que tiene pocos registros, tiene 9 registros, cada uno tiene un código de departamento y un nombre del departamento. Tiene una tabla de Debt Manager, los gerentes de departamento, que dice quién es el empleado gerente de cada departamento, pero lo tiene como un histórico, es decir, por ejemplo, dice el empleado número tal en el departamento D0001 fue el director o el gerente del departamento desde esta fecha hasta esta fecha. O sea que es posible que aquí haya repeticiones. Es posible que esta tabla crezca, porque a medida, por ejemplo, cuando se nombra un nuevo gerente en un departamento, entonces el anterior, el que estaba anteriormente como gerente, se le cierra, se le pone aquí su fecha de terminación y se ingresa a un registro nuevo con el código del nuevo gerente, la fecha de inicio, el código del departamento y la fecha final se pone 1 de enero del 9.999, lo que implica que cuando un registro tiene esa fecha en el campo fecha final, en el campo to date, significa que ese señor está actualmente como gerente porque su fecha de terminación no ha expirado. Caso distinto, por ejemplo, a este registro que dice, al que estoy señalando en este momento. Permítame que por ejemplo, el primero que dice el empleado 110022 en el departamento D0001 estuvo como director desde esta fecha hasta esta fecha y así sucesivamente. Entonces, tenemos una tabla de departamentos que ya la discutimos, una tabla de gerentes de departamento, una tabla de empleados que tiene por cada empleado de la empresa un código, la fecha de nacimiento, el primer nombre, el
apellido, el género, masculino o femenino, y la fecha en que fue contratado. Esta tabla tiene como 300.000 registros, una tabla grande, mientras que las anteriores, pues, no son tan grandes, porque la tabla de departamentos dijimos que tenía 9 y la tabla de gerentes de departamento tiene un total de 24 registros, pero la tabla de empleados ya tiene una cantidad apreciable de registros que no las podemos ver todas en una sola lista. Él me muestra aquí día 25, me muestra las que yo quiera poner aquí, pero igual la puedo recorrer. ¿Qué más tenemos en la base de datos? Tenemos la tabla de departamento empleado, DEPT-EMP, que tiene 300 y pico de mil registros, que me dice el histórico de los cargos que ha ocupado un determinado empleado. Por ejemplo, este señor 10001 ingresó, hace parte del departamento 005 desde el año de esta fecha, 26 de junio del 86, y como la fecha de cierre no ha terminado, no ha expirado, todavía este señor está en el departamento de 0005. Pero, por ejemplo, este registro que aparece aquí, que estoy señalando, el empleado 10008, también en el departamento de 005, estuvo del 1998-03-11 hasta 2007-31. Si no hay más registros con este empleado, quiere decir que este empleado trabajó de esta fecha a esta fecha y no trabajó más con la empresa. Pero si yo selecciono, miro ver cuáles registros tiene el 10008, diciéndole, por ejemplo, seleccione todos los registros from departamento empleado, where, ¿cómo es el identificador de la columna? EMP número, EMP NO. Entonces, seleccione todos los registros from departamento empleado, where EMP número, con número de empleados sea igual a 10008. Pero el número de empleados es entero, entonces no hay que poner aquí las comillas. Algo me quedó mal. Es que where. Robert también escribió selecciones, select. Claro. Entonces, él tiene un solo registro, o sea, este señor trabajó de esta fecha hasta esta fecha y no más. Bueno, ¿qué más tenemos en la base de datos? Entonces ya vimos departamento, el historial de cargos de cada empleado en esta tabla, los gerentes, los empleados, los salarios. Es otra tabla que dice que tiene el número del empleado, el salario que ha ganado de tal fecha a tal fecha, o sea, es el histórico de salarios por cada empleado. Fíjense que, por ejemplo, el 1001 aparece el primer empleado, el 10001, de esta fecha hasta esta fecha tenía este salario, 60.117. Del siguiente registro, del 870626 hasta el 880625, tenía otro salario. Luego tuvo otro, o sea, todos estos registros son hasta aquí. Es el historial de salarios que esta persona ha tenido. Y el último que tiene, que es el que tiene fecha de final que no se ha vencido, o sea, que es el salario actual del empleado, tiene 88.958. ¿En qué moneda está? No sé, ni me interesa, pero bueno, esa es la historia, esa es, digamos, la descripción de esta tabla. La tabla de cargos o titles
Dice, para cada empleado, cuál es el cargo que ocupa o que ocupó desde una fecha hasta una fecha de vencimiento. Nuevamente, al igual que en las otras tablas, la fecha de vencimiento implica que si dice 9.999 es porque aún el empleado está, ese cargo está vigente para él. Bueno, y esta tabla tiene 400 y pico. Bueno, si hay 300.000 empleados es porque, y cada uno ha cambiado de cargo varias veces, pues ahí está el total de registros que tiene esa tabla. Bueno, esa es la descripción. Entonces, si en esa tabla, si en esa base de datos yo quisiera generar una vista que permita ver para cada empleado el código del empleado, o sea, el MP-NO, empleado número, el último departamento donde está o estuvo vinculado, las fechas de ingreso y salida del empleado a ese departamento, entonces yo tengo que generar una consulta. Si esta consulta la necesito recurrentemente o los usuarios de mi base de datos la necesitan recurrentemente, pues lo mejor que se puede hacer es crear una vista para que esa consulta quede guardada con un nombre y simplemente después se pueda consultar manualmente a través de la línea de comandos para los usuarios que tengan ese privilegio o desde una aplicación que se diseñe para tal efecto. En ese caso, la vista se crearía con una sentencia como esta. En el original, en el momento en que hablamos por primera vez de esto, yo especifiqué que las vistas se creaban con la sentencia create view. Create view. Es muy usual que la sentencia que realmente se aplique es create o replace view, crear o reemplazar la vista, es decir, porque si la vista ya existe, ejecutar esta sentencia otra vez reemplaza la que existiera. Eso es a discreción de quien diseña la vista. Si yo estoy seguro que una vista que yo creo después nadie la va a necesitar crear nuevamente, pues se crea una sola vez, se deja guardada en el menú de vistas de la base de datos y los usuarios la pueden usar. En este caso, ¿qué hacemos? Seleccionamos el número de empleado. Aquí hay una cuestión que estamos usando alias para cada campo. ¿Cuáles campos vamos a escoger? El número del empleado, el número del departamento, la mayor fecha de ingreso y la mayor fecha de salida. O sea, porque supuestamente no, el sentido común me indica que si un empleado tiene varios registros en la tabla de histórico de empleos, los que tengan las fechas más recientes son los que pertenecen a la última, al último traslado que tuvo, a la última entrada que se registró para él. Entonces, seleccióneme esos campos. El resultado que la vista va a arrojar no me va a arrojar estos nombres, sino que me va a arrojar los nombres ID del empleado, código de departamento, desde y hasta, aunque los valores que van a estar bajo esos títulos son los que corresponden a estos campos. El uso de alias también puede servir como un recurso para que quien consulta la vista vea las columnas que ella le produce con unos nombres de campo, que son estos que yo le pongo aquí como alias, y no vea los nombres reales que tienen las columnas en la tabla de donde o en las tablas de donde se están extrayendo. No es obligatorio. Profe, esa palabra haz, ¿qué función cumple? Bueno, por eso ya te voy a mostrar. Es un alias. Un alias es un nombre puesto encima del nombre real. Las columnas reales en la tabla son empleado número, departamento número, fecha desde o from date y fecha hasta o to date. Si yo no pongo los alias, porque puedo no ponerlos, entonces la vista me arroja 4 columnas de datos con estos títulos, con los nombres que tiene. Si yo le pongo el alias, entonces la primera columna donde salen los valores del campo número sale titulada como ID empleado. O sea, es simplemente un renombrar las columnas para que en la vista tengan nombres diferentes a los nombres que tenían o que tienen en las bases de datos. Ahora, ¿de dónde saco esos campos? De la tabla donde está el histórico de los empleados en los distintos departamentos por los que han pasado.
y le digo agrúpemelos por empleado, pues para que calcule el máximo del grupo, de cada uno de los grupos. No son un máximo total de la tabla, sino el máximo para cada uno de los empleados. Por eso se agrupan por group by. Veamos entonces. Vamos al ambiente. Estamos en mi base de datos. Entonces, bueno, miremos que en la base de datos tengo, voy a cerrar aquí esto que lo abrí para esta, tengo las tablas, las 6 tablas que tengo y no tengo más nada. Claro, para cada tabla yo puedo abrir este menucito si quiero ver la columna o los índices que tiene, las llaves, las llaves primarias, etcétera. Tengo solamente las 6 tablas. Entonces ahora en el SQL yo escribo el código de la creación de la vista que estábamos viendo en la lámina. Yo lo tengo aquí copiado en un archivo de texto para no tener que digitarlo. Pero ya vemos que es lo mismo. Seleccione el campo empleado número, el departamento número, la mayor fecha desde, la mayor fecha hasta, de la tabla dep-empt, o sea, de esta tabla donde está el histórico de cargos de departamentos de cada empleado, agrupado por el número de empleados. Y le digo continúe. Algo está pasando aquí que no corre. ¿Qué pasó? No sé qué pasaba, pero bueno, ya corrió. La sentencia es, aquí aparece la sentencia que acaba de ejecutarse. Y como yo lo que hice fue crear una vista, fíjense que ahora mi base de datos empleados tiene las tablas, pero ahora apareció una categoría aquí que se llama vistas que antes no estaba. Al abrir esa categoría, yo veo que hay una enlace para crear una vista nueva si quiero. Porque también las puedo crear por aquí, no solamente al darle una vista nueva, yo puedo decirle aquí, él tiene como una interfaz que me permite digitar los elementos de la vista. Pero esto es, a veces es, por lo menos aquí en MySQL, en SAMP, a veces es más, esto que se supone que es más amigable, resulta un poco más complejo. Y aquí está la vista que me interesa, o sea, dentro de las vistas de mi base de datos, ahora hay una que se llama empleados fechas. Si yo la consulto, entonces me entrega el resultado de la vista que son, fíjese, el campo ID empleado, código de departamento, desde y hasta. Esos son los 4 nombres que yo usé aquí como alias, ¿verdad? Entonces, realmente lo que él me está mostrando aquí es el campo emp número, pero lo bauticé como ID empleado. Entonces, cuando una persona, un usuario cualquiera, consulta esta vista, ve una tabla. Como cuando yo consulto esta vista, veo una tabla. Pero aquí estoy viendo una tabla real con los nombres que tienen realmente los campos. Cuando un usuario consulta la vista, pues ve igual una tabla, pero ve como el usuario que creó la vista quiere que los vea. Estos son entonces para cada empleado su ID, el código del departamento actual y las fechas de entrada y de salida. Fíjense que el 10001 está todavía en el departamento de 005 y así sucesivamente. El 10008 terminó en 2007-31 y así sucesivamente. Entonces ahora, a partir de ahora, a menos que yo la borre, esto va a quedar ahí como si fuera una tabla más. Y a esta vista yo le puedo dar permisos de acceso, como si yo soy el administrador, le puedo dar permisos de acceso a otros usuarios o a otras aplicaciones para que la consulten, no para que la modifiquen, y usen los datos que arroja esa consulta para sus tareas rutinarias propias de sus funciones laborales o qué sé yo, de los procedimientos a cargo del usuario o de la aplicación que lo requiere.
Por ejemplo, en el caso de la base de datos de la universidad, ustedes saben que para poderse matricular en Banner es una base de datos relacionada Oracle, por lo tanto con SQL, que contiene toda la información de los horarios, estudiantes, promedios, etcétera. Ustedes saben muy bien lo que es Banner. Pero para poderse matricular en Banner, solamente ustedes lo pueden hacer si el sistema se lo permite. Y el sistema se lo permite solo si identifica que el sujeto que está tratando de matricularse está activo financieramente. Para ello, el sistema financiero, que es una base de datos también SQL, también Oracle, pero con un diseño aparte porque se trata de un producto de software distinto a Banner. Si nosotros tuviéramos en la parte financiera el módulo de finanzas de Banner, estaríamos trabajando con la misma base de datos. Pero Iceberg, que es un producto nacional, que es el software con que la universidad lleva la contabilidad, la cartera, la factura, los cobros de matrícula, la tesorería, la nómina, el inventario, esa es una herramienta escrita en SQL, sobre una base de datos SQL, pero es un producto distinto a Banner. Cuando se compró Iceberg, Banner ya estaba instalado en la universidad hacía tiempo. Entonces, para poder hacer que los dos sistemas estuvieran conectados entre sí, se tuvo que desarrollar una interfaz de comunicación que incluye, además de otras cosas, que incluye vistas. Entonces, el primero, para que Iceberg pueda generar los recibos de pago a la base de datos de Iceberg, al administrador de esa aplicación, a esa aplicación en particular, se le concedió acceso a una vista de la base de datos de Banner, donde aparecen todos los alumnos activos en un determinado semestre. Por ejemplo, si ahora que yo creo que ya están en ese proceso, si no fue que ya lo hicieron, generan los comprobantes de matrícula, los recibos de pago del próximo semestre, el sistema Iceberg lo hace mirando una vista de Banner en donde aparecen los alumnos que están matriculados actualmente, porque solo se le genera comprobante de pago automáticamente a los estudiantes que están estudiando este semestre. El estudiante que canceló el semestre, que ya no está activo académicamente porque retiró el semestre, a él no le sale comprobante de pago, él tiene que hacer un reingreso y a él se le genera el comprobante de pago por el lado de admisiones, un mecanismo, un procedimiento distinto. Pero el lote de recibos, esos que tú entras a Iceberg y los descargas para pagar, se generan a través de que Iceberg ve una vista y esa vista le muestra la lista de estudiantes a los que se les puede generar el pago. Luego, cuando los estudiantes empiezan a pagar para que en Banner le puedan asignar turno y en Banner se le pueda permitir el acceso al sistema de matrículas, porque no basta con que le asignen turno. Puede tener turno asignado, pero si no está activo financieramente, ni siquiera le permite cargar la forma de matrículas. Entonces, eso es porque a Banner Iceberg le concede acceso a una vista en donde puede ver cuáles alumnos están activados ya financieramente. O sea, ven los códigos de los alumnos y unos campos particulares de interés para Banner, y no ve nada más de la base de datos financiera, porque no interesa que del académico vean sino esos dos datos. Entonces, además hay una cosa que es un procedimiento, bueno, es una cosa que no hemos visto todavía, que se llama un disparador o un activador, que cuando sucede algo, es decir, cuando, por ejemplo, el banco le reporta a la tesorería de la universidad que un fulanito con código tal pagó en tal banco, hay un movimiento electrónico que la base de datos del banco le actualiza a la universidad, se genera un evento y ese evento dispara otro proceso, una cosa que se llama un trigger, para que en la base de datos de financiero se actualice el campo de activación, decimos nosotros, automáticamente, aunque todos sabemos que eso no se hace completamente en forma automática para todos los casos, porque no todos los casos vienen reportados electrónicamente. Por ejemplo, los casos de crédito del ICETEX se actualizan manualmente cada vez que el ICETEX envía el listado, y entonces solo cuando alguien hace la actualización se dispara el gatillo que actualiza el campo de activado. Bueno, eso eran comentarios adicionales. Entonces, de esa manera,
se hacen las vistas. Si, por ejemplo, yo quisiera generar una vista que permita ver para cada empleado lo mismo, el código del departamento, el último departamento, pero quiero que aparezca también el nombre del departamento, no solo el código. Fíjense que en la vista que estábamos viendo, en la vista que teníamos aquí, yo veo el código del empleado, el código del departamento y la fecha de ingreso y la fecha de terminación. Pero no veo, veo estos códigos, pero no sé cuál es el departamento. Para poder saber cuál es, tendría que venir aquí a la tabla y comparar. Entonces, si yo quiero aquí agregar una columna código de departamento, ya no me basta con consultar la tabla de históricos, de fechas de ingreso y salida de cada empleado, sino que tengo que cruzar con la tabla donde están los nombres de los departamentos. Entonces, en ese caso, yo hago la misma consulta. Aquí hay un espacio de más que vamos a corregir para que no se vea tan... Ahora sí. La misma consulta, pero ahora lo hago consultando el cruce mediante una unión natural entre el histórico de fechas de ingreso y salida de cada empleado a los distintos departamentos y los nombres de los departamentos, porque en ambas tablas está un identificador de departamento y entonces me quedará aquí la lista de los registros donde coincidan. Entonces, fíjense que ya yo pongo aquí la misma consulta, pero agrego el nombre del departamento. Entonces selecciono el número del empleado, el número del departamento. Repetir, profe, por favor. Señor, ¿me repites la pregunta, por favor? O sea, no entendí la pregunta, pero voy a repetir desde el principio. Sí, porque repito un momentico que no escuché bien. No, claro, con mucho gusto. Entonces, fíjate, esta es la que habíamos hecho hace un momento. O sea, la que ya hicimos, en donde mostramos el número del empleado con el título ID de empleado, el número del departamento con el título código del departamento, la mayor fecha de ingreso y la mayor fecha de salida con los títulos desde y hasta. Y esa ya la vimos, esa es la que tenemos aquí, esta, ¿cierto? La bautizamos, esa vista la bautizamos empleados fechas. El nombre es arbitrario escogido por el usuario. Ahora me dicen que yo quiero, que quieren, el usuario me dice, sí, esa vista me sirve, pero quisiera que aparezca el nombre del departamento. Entonces, ¿por qué? Porque en la vista, como la tengo yo, tengo aquí códigos de departamento, entonces me toca estar mirando en otra tablita para ver. La persona se los aprende, pero si son muchos departamentos, eso se resulta engorroso. Entonces, ¿qué hace la gente? Baja esto a un Excel, cruza los departamentos, pone la lista de departamentos, se hace un buscar B y tiene su tabla completa. Pero al tenerlo en Excel, si la base de datos cambia, el Excel no cambia. Entonces el Excel empieza a desactualizarse. Entonces hay que hacer eso cada rato y eso es supremamente tedioso para mucha gente. Entonces esa vista nueva, una vista nueva, donde me están pidiendo el código del empleado, correcto, el departamento donde está o estuvo vinculado, pero que sea el código y el nombre del departamento. Entonces, resulta que en la tabla donde yo estoy consultando, que es DEPEMP, está el número del empleado, el número del departamento y las fechas, pero no está el nombre del departamento. Eso está aquí, en esta tablita, donde está por cada número de departamento, por cada código de departamento, está el nombre que le corresponde. Entonces, para poder sacar en la vista este campo también, entonces tengo que hacer una unión natural entre esta tabla, que es donde está la información que me interesa, y esta tabla donde está una columna que me interesa, que es el nombre del departamento. ¿Por qué unión natural? Porque tanto esta tabla como esta tienen el campo EMP número, que es, DEP número, que es el código del departamento. Pero usted ve aquí DEP número y en esta tabla también está DEP número. Entonces, al hacer unión natural, ustedes saben que la unión natural, ya lo vimos anteriormente, es como un producto cartesiano entre las dos tablas que mezcla todas con todas, pero deja vivas solamente las que tengan el mismo valor en el atributo que está o en los atributos que sean comunes a las dos tablas que se están uniendo. Y además de eso, como quedarían dos columnas con el número, con el campo DEP número de departamento, la unión natural quita una de las, la que sea superflua y deja una sola.
Entonces la consulta tiene la misma forma de la consulta anterior, pero tiene algunos agregados. ¿Por qué? Porque yo le digo, quiero ver el número del empleado, o sea, el código del empleado, y quiero que me lo muestre con el título ID del empleado. O sea, el uso del alias aquí es igual. El número del departamento, es decir, el código del departamento, me lo muestra así con este título. Pero ahora le digo, muéstreme el nombre del departamento. Muéstreme la mayor fecha de ingreso y la mayor fecha de salida. O sea, todo esto es igual, excepto porque agregué el nombre del departamento. Pero como agregué este campo, ya no puedo decir solamente que es from dep EMP, porque en esta tabla no hay ningún campo con el nombre del departamento. Entonces lo que hago es hacer un cruce, una unión natural entre la tabla dep-emp, o sea, que es el histórico de las fechas de cada empleado en cada departamento, y la tabla donde están los nombres de los departamentos para que él haga el producto cartesiano y me deje solamente las filas donde coinciden el número del departamento. Por lo tanto, y me lo haga agrupado por el número del empleado, porque pues yo quiero que me salga un solo registro por cada empleado. Entonces, si yo meto esa consulta, tengo por aquí escrita. Permítame la copio para pegarla aquí en SQL. Si yo meto esa consulta como una sentencia de SQL, estoy diciéndole al sistema que quiero crear o reemplazar. En este caso, pues no va a reemplazar porque la vista no existe. Crear la vista y a esta la voy a llamar empleados fechas 2 para poder tener las dos y comparar. O sea, esta no va a tener el mismo nombre, va a tener una siguiente. Que selecciona entonces el número del empleado, el número del departamento, el nombre del departamento, el máximo de fecha de ingreso, el máximo de fecha de salida, pero seleccione todos esos campos de la unión natural entre la tabla dep-emp y la tabla de departamentos, agrupados por número de empleado. Entonces, cuando le digo continuar, esta interfaz tiene una cosa que él ya creó la vista, pero aquí no se ve si yo no refresco la página. Ahora está, aquí ya la veo. Entonces, miremos la forma de esa vista. Entonces, ahí cuando yo le doy clic es cuando él empieza a hacer la consulta. Como se trata de hacer una unión natural entre una tabla que tiene no sé cuántos miles de registros y otra que tiene apenas 20, eso demora un tiempo mientras hace el cruce y elimina las fichas, las filas innecesarias. Pero vean la diferencia entre esta consulta y la que teníamos antes. Aquí tengo el ID del empleado, el código del departamento, el nombre del departamento correspondiente. Ya, o sea que esta columna es la diferencia entre esta vista y la anterior. Si yo miro la anterior, cada vez que yo haga clic sobre la consulta, él va y la ejecuta sobre las tablas reales. Esta, como no tiene, no involucra sino una tabla, pues hace un select sobre la tabla. Pero esta, como es una unión natural de dos tablas, una de las cuales es bastante grande frente a la otra, cruza por cada registro de la una, todos los registros de la otra y así sucesivamente. Entonces, por eso demora un poco más. Ahí entonces tenemos la respuesta al cliente, al usuario que me dijo que necesitaba que le incluyera dentro de la consulta también el nombre del departamento. Ok, no sé si hay preguntas al respecto o si me he hecho entender razonablemente. Un tercer ejemplo. Quiero ver en la vista el código del empleado, el nombre completo del empleado, o sea, nombres y apellidos, y lo demás que ya tenía, el último departamento, o sea, el usuario que quiere que le dé cada vez más mascaditos los datos. Eso puede ser porque el usuario es el rector y entonces al rector nadie le dice que no. Bueno, al gerente general o al presidente de la junta directiva. Le acaban, tú como director del área de TI o administrador del sistema, acabas de producir una consulta que te gastaste 2 o 3 días armándola
y la recibe, oye, perfecto, hermano, oye, ¿por qué no le agregas aquí tal columnita? Entonces, vete para tu escritorio y replantea la consulta y genérala nuevamente, porque así suele suceder en el mundo real. Entonces, esta vista que vamos a producir aquí, pues es la misma que tenía aquí, pero tengo que meterle además el nombre del empleado. Entonces, si miramos nuestra base de datos, ni en esta tabla está el nombre del empleado, porque aquí solamente está el código, el departamento donde ha estado y desde cuándo hasta cuándo. Ni en esta tabla, porque están solamente los nombres de departamentos, en ninguna de las dos está el nombre del empleado. Ya sabemos que el nombre del empleado está en Employees, que es la tabla donde están los datos de las personas. Se aparece el número del empleado, la fecha de nacimiento, el primer nombre, el segundo, o sea, el nombre, el apellido, el género, etcétera. Entonces la consulta, la vista, vamos a crear una tercera vista para no dañar estas que ya están aquí. La vista con el nombre completo del empleado implica involucrar en la búsqueda la tabla donde están esos datos, es la tabla de employees, que es donde están los datos de cada persona. Eso hace que la consulta se vaya creciendo y creciendo, porque ahora me dice, bueno, entonces ahora vamos a seleccionar el número del empleado y a ese número quiero que en la vista salga con el título ID de empleado. Bueno, esto es lo mismo que teníamos antes. Ahora voy a concaténeme el apellido y el nombre con un espacio en blanco, o sea, como una sola cadena, y a esa columna póngale nombre de empleado. Es posible que esto no haya que hacerlo así, sino que yo seleccione last name como apellido, last name as apellido y first name como nombre. ¿Por qué? Porque cuando concateno los dos en una sola cadena, pues ahí sale, en los resultados va a salir la cadena completa, pero el usuario después me va a decir, oye, ¿por qué no me lo separas por apellido y por nombre? Entonces a veces es preferible. Esa es la misma razón por la cual cuando se diseña una base de datos se exige tanto que los datos sean atómicos, para que más bien si el usuario quiere pegar los datos en un soporte externo, él haga de eso su problema. Pero es más fácil concatenar datos para efectos, por ejemplo, de generar una lista de correspondencia masiva, que tener una columna de nombres completos y separarla, porque al separar los datos que están integrados en datos sueltos, por ejemplo, si yo tengo una columna que tiene nombre de la persona y están los nombres y los apellidos, en Excel yo puedo coger esa columna y distribuirla en columnas, pero por cada espacio que haya, él me saca una columna aparte. Entonces, resulta que de pronto un señor se llama, una señora se llama María de los Ángeles de la Estrella Pérez. Entonces, María de los Ángeles, queda todo. Entonces, esos hay que trabajarlos manualmente. Y si la lista de empleados es grande, es apreciable, bueno, el usuario que recibió esa lista me va a estar recordando con mucho cariño por no habérselos entregado separados los apellidos de los nombres en dos columnas aparte. Aquí lo usamos solamente como un ejercicio. El número del departamento, el nombre del departamento, las fechas, pero entonces fíjate que ahora la unión natural cobija tres tablas. Hago la unión natural entre estas dos y lo que resulta de esa unión natural, hago además unión natural con empleados, porque en ambos elementos va a estar el número del empleado, que es el valor que me permite seleccionar las tuplas para poder sacar de las tuplas que tienen en común el número del empleado los datos que me permitirán aquí concatenar a esta cadena. Obviamente esa consulta es más exigente para el sistema y dependiendo de las características de la máquina puede resultar, puede demorarse un poco más. Realmente no se demora mucho más, pero dependiendo de las características de la máquina, pero también de las características de la base de datos, del número de registro que haya, puede ser bastante retador hacer una consulta como esa. Entonces vamos a crearla.
A ver. Ya creo la consulta. Actualicemos aquí para que se vea en mi menú. Y aquí está. Entonces ahora si yo la quiero ver los resultados que produce, la consulto y entonces él empieza a hacer el cruce, la unión natural entre entre las tres tablas mencionadas. Demora un tiempo porque si estamos cruzando, por ejemplo, si cada tabla tuviera la primera 1000, la otra 500 y la otra 10, 1000 por 500, 500,000 por 10, darían 5 millones de cruces y luego eliminar las que sean, las que tengan en común el campo clave que está en las dos o en las tres tablas. Eso toma algo de tiempo. Fíjate que no se demoró mucho, pero aquí está el resultado. El ID del empleado, el nombre del empleado, que aquí aparece como un solo campo. La vista ve esta tabla. Nosotros que hicimos la vista sabemos que esa tabla es solamente una consulta de otras tablas, pero quien está viendo la vista descarga su archivo lo exporta a un archivo de valores separados por coma, depende de para dónde lo quiera llevar, y lo usa en su trabajo rutinario. Bueno, aquí no voy a hacer la exportación porque no lo necesito hacer. Pero ahora me metí en un ciclo ahí de espera mientras él termina de hacer lo que estaba haciendo, porque el conjunto de datos que se maneja con esa vista es bastante grande. Bueno, dejémoslo que termine y mientras tanto, entonces, hagamos unas consideraciones adicionales. Una buena práctica, o buenas prácticas más bien, para manejar esto, que son consejos o recomendaciones, guarde su código de las vistas en algún sistema de control de versiones. ¿Por qué? Porque las vistas suelen evolucionar en el tiempo, así como el ejemplo que acabo de mostrarles de una misma vista que va ganando cuerpo a medida que los usuarios que la utilizan lo solicitan. Entonces, es una muy buena práctica tener algún sistema de control de versiones de todo lo que significa la administración de tu base de datos. Algo como un GitHub o alguna herramienta que me permita llevar un control adecuado de cuáles son las versiones oficiales de cada cosa para que los usuarios tengan la confiabilidad de que están usando la versión más reciente. No se incluyen sentencias de eliminación de tuplas a través de una vista. Esa es una cuestión que se puede hacer, porque nadie me impide venir aquí y poner aquí algún update o algún truncate tabla, no sé qué. Eso depende de las necesidades específicas de cada vista, pero por regla general no se hace a través de las vistas porque se pierde el control del contenido de las tablas reales de la base de datos, o se arriesga un poco el contenido de las tablas reales de la base de datos. Es claro que cuando se incluyen, entonces es necesario ser muy fino en la matriz de permisos para que solamente los usuarios que realmente lo saben o lo pueden hacer con sus privilegios tengan acceso a esas modificaciones para no comprometer las tablas por un accidente causado porque un usuario tenga acceso a una vista a la que no debía tenerlo. Ya explicamos un poco anteriormente por qué el tema reduce el impacto de los cambios, pero quería dejarlo como sentado en estos comentarios. Si usted, por ejemplo, tiene 10 consultas sobre una tabla de la base de datos que están funcionando y por alguna razón requirió modificar la estructura de la tabla, si esas consultas no están almacenadas o controladas por usted como administrador, entonces tiene que ir a todos los puntos de la aplicación donde esas consultas están y modificarlas para que apunten a los nombres correctos de los campos de la tabla. Pero, por ejemplo, si la modificación es que se cambió un nombre de campo por otro, si usted tiene las consultas estas no inmersas o embebidas en la aplicación desde donde se está trabajando los usuarios, sino en la forma de una vista, podría darse una cosa como esta. Por ejemplo, si usted tiene una vista como esta que dice
cree la vista que se llama pagos que tienen cliente, pagos con cliente, donde esto no tiene que ver con la base de datos de empleados que tenemos, con la que venimos usando los ejemplos anteriores, sino una base de datos aparte, donde hay una tabla que se llama pagos y otra tabla que se llama clientes. Dice seleccione el apellido y el nombre, el código del pago, la fecha de pago y el monto de la unión natural entre pagos y clientes. Entonces esto me produce una lista de columnas, que un apellido, un nombre, un código de pago, cuándo se hizo el pago y cuánta plata se pagó. Ok. Supongo yo que el apellido y el nombre provienen de la tabla de clientes, mientras que el código de pago, la fecha de pago y el monto provienen de la tabla pagos. En ambas tablas debe haber un identificador de cliente que puede ser el apellido y el nombre. No sé, bueno, este es un ejemplo pequeño. Pero si usted necesita cambiar por alguna razón a este campo, necesito cambiarle el nombre de campo. Entonces, que ya no se llame monto, sino cantidad. Si esto lo tiene como una vista usted guardado, entonces usted podría cambiar la vista por esta, la que tenía, por esta. Y fíjate que lo único que hace es ponerle el alias que tenía anteriormente el campo al nuevo nombre de campo. Y los usuarios que usan la vista van a seguir viendo la vista exactamente como la veían antes, sin necesidad de hacer ninguna actualización al código de sus aplicaciones, porque sus aplicaciones apuntan a la vista pagos con cliente y la vista pagos con cliente le está mostrando las mismas columnas. Claro que yo sé que la tabla real en la base de datos antes se llamaba monto y ahora se llama cantidad, pero el usuario que consulta esa información a través de una vista no ve la diferencia. Por lo tanto, en casos como este, el impacto de una modificación como el cambio de un nombre de columna en la base de datos no lo sienten las aplicaciones que la están consultando. Si no se tuviera así, si no se tuviera almacenada a la vista, sino que esta sentencia select estuviera explícita en algunos puntos de la aplicación, en las páginas web, embebida en los scripts de PHP, entonces hay que ir a cada punto y hacer el arreglo para cambiar la palabra monto por la palabra cantidad, ya que si dejan la palabra monto, él no la va a encontrar en la tabla real de la base de datos. Eso como por citar un ejemplo de esto, de que el uso de vistas puede aligerar o puede disminuir el impacto de las modificaciones. Bien, creo que con esos, ahora los ejemplos que hemos visto ahora, todos estos ejemplos que puse aquí en las láminas que estábamos viendo, estos, ustedes bien pueden ejercitarlos o pueden generar otros para probar. Como cierre de esta presentación de estas láminas, entonces, queda claro entonces que cuando se crea una vista, se crea un nuevo objeto en la base de datos que no es una tabla real, sino que es una consulta. De hecho, si yo digo aquí vistas, tengo las tres vistas aquí. Como cuando yo digo aquí tablas, me muestro las tablas y puedo, para cada tabla puedo modificar la estructura, puedo buscar, puedo insertar, puedo eliminar. Para las vistas, esto obviamente que estoy diciendo es para esta interfaz. En Workbench y en cualquiera otra de las herramientas o incluso en el SQL puro, cada entorno tiene su forma de manejarlo, pero es igual. Aquí las vistas, por ejemplo, si yo miro las vistas, yo puedo editar la vista y al editarla entonces me abre un editor donde está la secuencia, la sentencia SQL que la produce y yo la puedo modificar, lo puedo mantener allí. Puedo editarla, puedo eliminarla, puedo hacer varias cosas con ella como si fuera una tabla. Como si fuera una tabla. Puedo mirar la estructura de la vista y la estructura de la vista me muestra los nombres de columnas como si esa vista fuera una tabla real, cada uno con su tipo, con su gotejamiento, si está definido, con todos los, como si fuera una tabla real, con todos los elementos. Entonces, bueno, eso en cuanto a las vistas. No sé si haya comentarios. Voy a cerrar esa presentación. Y antes de irnos para la otra reunión, vamos a introducir el siguiente tema.
Este es otro recurso, el de los stored procedures o procedimientos almacenados, muy parecido. Solo que los procedimientos almacenados aún dan una herramienta adicional. Ya hemos visto la relación que hay entre la base de datos y las aplicaciones que se relacionan con ella. Pero, por ejemplo, si yo tengo en un script de una aplicación en Java o en cualquier cosa, una cosa como esta que dice string SQL y asigna a la variable SQL esta cadena para después poder utilizarla lanzando el comando de consulta a la base de datos. Si yo tengo mucho código regado por ahí, sobre todo si no se trata de una sentencia, sino de un conjunto grande de sentencias, un párrafo SQL para producir no solo un select, sino unos resultados un poco más elaborados. Dejar eso regado en las aplicaciones, no, o sea, escrito explícitamente, embebido dentro del código de las aplicaciones que acceden a la base de datos, no tiene ningún problema, salvo el del mantenimiento que ya mencionamos. Cuando es necesario hacer alguna modificación, entonces hay que acudir a todos los lugares donde esos códigos están y modificarlos. Y si esas aplicaciones, además, hay que compilarlas para volverlas a ejecutar, pues ahí sí puede haber un problema un poco harto, porque, bueno, que tú arregles 10 o 15 o 20 piezas de código de una gran aplicación, pero compílala toda. Entonces hay que parar la producción. Pues no, la producción no se para, porque normalmente las modificaciones se hacen sobre un ambiente de prueba. Y luego entonces sí hay que subirlas al ambiente real. Cuando ya en el ambiente de pruebas estás seguro de que todo funciona bien, migras o sea, haces una clonación hacia el ambiente real, clonas el software, clonas todas las modificaciones, pero hay que recompilar, y eso pues eso sí cuesta recursos, dependiendo pues del tamaño de la aplicación. En Banner, por ejemplo, cuando se hacen ese tipo de actualizaciones, hay que tomar un fin de semana para poder hacer la clonación. A veces se hace clonación del ambiente real hacia el ambiente de pruebas para que el ambiente de pruebas refleje todo lo que está en la realidad, pero cuando hay que subir modificaciones al ambiente real fruto de algún ajuste que se hizo, hay que hacerlo en condiciones controladas donde haya el menor o ningún usuario conectado a la aplicación. Y luego sí liberar el proceso. Eso cuesta recursos. Entonces aparece el concepto de los procedimientos almacenados, que es esos scripts que producen distintos tipos de comportamiento o extraen distintos grupos de resultados. Déjelos por fuera de la aplicación, téngalos guardados en el servidor y que la aplicación los consulte, así como las vistas. Solo que aquí un procedimiento almacenado puede ser un código que tiene algo más que sentencias de consulta SQL, que eventualmente puede tener estructura de programación con sentencias de decisión, con ciclos, con if, etc. Hoy apenas ahora pues como nos quedan ya solo unos minutos, solo vamos a introducir el concepto, y los ejercicios que tengo sobre esto pues los haremos el próximo viernes. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Es un método o un procedimiento, una pieza de código que puede aplicarse sobre la base de datos para hacer tareas sobre ella. Aquí obtener, eliminar, insertar o actualizar tuplas, que es lo que hacen las consultas, pero puede en realidad sumar, hacer operaciones, producir resultados construidos a partir de la información extraída de la base de datos. Un procedimiento almacenado se puede invocar con un nombre, con un call. Dado el call es la palabra de llamar al procedimiento tal. Pueden recibir parámetros de entrada o pueden retornar valores, que es distinto a la vista, porque la vista simplemente tiene una estructura y ella produce los resultados que la estructura dada en la vista prevea, pero no retorna, o sea, no recibe parámetros de entrada. Los parámetros de entrada están dados por la estructura de la consulta. En este caso,
por ejemplo, yo le puedo decir, búsqueme todos los empleados que fueron contratados en el año tal, pero no escribo el año dentro de la consulta, que lo podría hacer en la vista, sino que yo quiero pasar ese dato, capturo ese dato en la aplicación y con este dato, ¿qué año quiere consultar? 1956. Enter ese dato, se mete dentro de un parámetro, llamo al procedimiento que me busca a todos los empleados de un determinado año, que se le pasa como parámetro y él retorna los resultados correspondientes. Eso es lo que es un procedimiento almacenado. Entonces permite organizar de mejor manera las consultas, facilita el no tener demasiado código diseminado por la aplicación y pueden ser cifrados, por lo que eso nos da unas mejores capas de seguridad para quienes tienen la responsabilidad de administrar la base de datos. Como se diseñan modularmente, son fáciles de mantener. Las distintas aplicaciones que acceden a la misma base de datos pueden compartir los procedimientos almacenados que están asociados a ella. Es decir, todos estos procedimientos no residen en los clientes de los usuarios, sino en el servidor, y por lo tanto, desde cualquier lugar que le apunte a ese servidor que tenga los permisos, pueden correrlos, una aplicación puede correrlos y recuperar los resultados que ellos entregan. Obviamente yo puedo actualizar los procedimientos para ajustarlos a los cambios que ha tenido la base de datos, y las aplicaciones que los consultan no tienen que ser recompiladas porque la llamada al procedimiento sigue intacta en la aplicación y es en el procedimiento donde se cambió la funcionalidad. Se ejecutan en el servidor, no en el cliente, por lo tanto yo solamente recibo los resultados y eso alivia el desempeño para el cliente. Obviamente, si el servidor tiene prestaciones razonables, porque cuando muchos usuarios le apuntan a un servidor que tiene poquita memoria o que tiene capacidades modestas, pues el servidor se va a ver sobrecargado. ¿Qué desventajas tiene? Pues son menos fáciles de depurar, o sea, la depuración, no hay herramientas de debug, y las tiene uno que depurar manualmente, o sea, tiene que abrir el código y ajustarlo manualmente. No hay muchas herramientas para hacer mejoras. Si hay muchos procedimientos almacenados en el servidor, pues se compromete el uso de la memoria, como decía hace un momento, pues, pudiendo llegar a ser crítico, porque el servidor tiene que asignarle memoria a cada instancia que un cliente le esté pidiendo y ejecutar de pronto el mismo procedimiento N veces simultáneamente, y eso, bueno, ahí entra un poco la administración del sistema operativo, pero igual el efecto es el mismo. Se compromete la memoria cuando hay muchos procedimientos porque aumenta la posibilidad de que se usen muchos a la vez. Difícil de mantener, bueno, esto sí, es que sea difícil de mantener o de desarrollar depende un poco de la habilidad del programador. Hay procedimientos almacenados simples. Hay algunos que tienen parámetros de entrada, algunos que tienen parámetros de salida y algunos que tienen parámetros tanto de entrada como de salida. Creo que como a partir de ahí, de ahora entramos en la forma de crear los procedimientos. Creo que esta parte ya de ejercicios que los vamos a aplicar sobre la base de datos los haremos en la clase del viernes, porque ya son las 2:28 y la cita en la otra reunión es a las 2:30. Entonces, por favor, como les mostré en el WhatsApp, les pasé el enlace de la reunión a la que estamos convocados ahora a las 2:30. Por favor, todos entonces entrar a esa reunión. El link es este que está aquí en Sabio, pero ustedes también, yo también se los pasé por el WhatsApp. No sé si, no, yo no tengo el WhatsApp abierto aquí. Allá vamos a revisar la presencia de todos, o sea, necesito que por favor estén todos en esa reunión a partir de este momento. Entonces voy a cerrar esta reunión con mis agradecimientos por su atención y por su asistencia el día de hoy. Y voy a pasarme a la siguiente reunión. Voy a dejar de compartir pantalla para descargar aquí la lista de asistencia que este señor me da de una manera fantástica, porque me dice toda la entrada y salida de cada persona. Y bueno, entonces pasemos a la reunión de internacionalización para que se enteren de esas
enormes posibilidades que la universidad tiene para beneficio de todos ustedes. Nos vemos allá entonces y muchas gracias.